Hola, ¿qué tal amigos de El Triángulo Podcast? El día de hoy estamos con Mauro Avilés, un productor quindiano que yo admiro muchísimo en lo personal. Y bueno, estamos acá en Gigantes Emprendedores precisamente para hablar de muchos temas de emprenderismo, de música, de arte y demás. Mauro, cuéntanos cómo arrancaste en este mundo de la música, cómo fue tu proceso para entrar en este mundo de la música. Hola Mateo, un saludo para todos los que están viendo este programa, muchas gracias por la invitación. Mis inicios con la música fue desde muy niño, casi que a la edad de 10 años, gracias a la inquietud de una madre que siempre quería ver a su hijo con el tiempo extra que le quedaba del colegio ocupado. Ensayamos fútbol, se me hinchaba un tobillo, ensayamos karate, no me va muy bien peleando, ensayamos pintura, no fue lo mío, y ensayamos música y para sorpresa mía, yo creía que tampoco era lo mío y también quería salirme, pero el profesor sí vio como ese talento en esa parte musical y convenció a mi madre para que me dijera y me animara y poder seguir. Ahí empieza mi inicio a nivel musical en el ámbito de la guitarra solista, que es un ámbito donde hay que estudiar mucho. Entonces, claro, eso me genera a mí una disciplina a la edad de 10 años. Estudio yo todo mi bachillerato en horas de la mañana, precisamente porque en las tardes era el conservatorio de música. Okay. Entonces, claro, la disciplina que eso te genera, te saca también un poquito de la calle, aunque me gustaba salir a la infancia nuestra, pues fue muy sana, gracias a Dios. Sí. Me sacaba un poquito a mí también de la calle por estar estudiando guitarra y música y partituras y solfeo, algo que pues, obviamente requiere que tú estés ahí mucho tiempo dándole a eso. Entonces prácticamente ese fue mi inicio musical y de ahí ha sido ya toda la vida dedicado al todo mi bachiller. Después de mi bachiller ya me empecé a especializar más en otras cosas de la música y así fue mis inicios. Esos fueron. Mauro, ¿tú te visualizabas pues en la música cuando fueras grande o pues soñabas con ser productor musical o cómo pues se fue desarrollando todo ese tema como en la visión de ver la música como algo ya serio y profesional? Realmente cuando uno está estudiando música clásica, uno está muy enfocado en la parte interpretativa. Uno está enfocado en montarse sus obras en guitarra, en estudiar para exámenes de solfeo, de teoría, de la parte de las obras de guitarra. Entonces uno no está pensando mucho, y aparte tenía 10 años, uno no está pensando mucho no, pues qué voy a hacer con la música, porque el mundo de uno, el panorama de uno es muy pequeño. Cuando ya salí, conocí a maestros de la música colombiana, compositores. Sí. Principalmente conocí al maestro Ancísar Castrillón. Yo no sabía tocar música folclórica porque, como sabes, el mundo clásico es muy aparte del folclore. Yo tocaba mis obras clásicas, pero no sabía absolutamente nada de folclore. Pero pegué bien con estos maestros y me enseñaron a tocar esta música folclórica, y para fortuna mía, ellos tocaban con un señor en Armenia que tenía un estudio de grabación. Y fue la primera vez que yo fui a conocer, y era un estudio obviamente muy pequeño, era una cabina casi que de 1 por 1, Muy artesanal, muy artesanal en en esa época, pero yo decía, y el señor me hablaba, mire, este programa tiene 1000 canales de grabación. Wow. Yo, 1000 canales, ¿cómo así para meter 1000 instrumentos? Yo no dimensionaba pues que obviamente eso ya dependía de otros recursos tecnológicos, el tener muchos canales. Pero ahí me picó el bichito por lo menos de la grabación, y yo decía, qué rico estar grabando todo esto. Y tuve la oportunidad, después de graduarme del conservatorio como guitarrista clásico, de irme a España a estudiar producción musical y ingeniería de sonido. Y ahí fue donde ya senté como esa idea de decir, bueno, quiero estar en la música, pero no quiero estar como un solista de guitarra, porque realmente esa parte es posible tener éxito en esa parte, pero sabes que requiere, se te come toda la vida para tú poder desarrollar un modo de vivir como guitarrista clásico, por lo menos en Colombia. ¿Sí? Sí. Tal vez en Europa sea otro asunto, pero en Colombia es muy duro vivir como un guitarrista clásico. ¿Sí? Entonces yo decía, ¿cómo, si yo quiero estar en la música, de dónde más puedo tener recursos para servirle a otra gente y que sea para mí un negocio y seguir en la música? Sí. Entonces yo decía, yo tengo que volverme un productor musical. Entonces siempre fue la visión esa cuando ya estuve en España, cuando yo dije, listo, quiero montar el estudio en Colombia. El primer disco se hizo casi que como cuando tú sales de la escuela de manejo. Sí, a ti te enseñan ahí, pero buñuelo totalmente, Sí. buñuelo. Artistas que venían me enseñaban cositas, vea, habrá un canal para esto, se usa para esto. Y yo fui aprendiendo a partir de la experiencia, de estar en la arena. Mauro,
tú has vivido de pronto toda esa transición también al estar tras bambalinas, por así decirlo, pues en el estudio como productor de la música que ha sufrido en estos últimos años, pues que ha sufrido no, que se ha realizado en estos años en la música, en la industria como tal. ¿Crees que esos cambios han sido positivos, pues todos los cambios de pasar del CD al Spotify, a las redes y demás, ha sido positivo para la industria o para los artistas como tal, o no lo ves tan positivo? Sí, yo creo que todo en la vida es como una ambigüedad en las cosas. Ujú. Creo que todo tiene su parte buena, pero todo tiene su parte también contraproducente. Para mí la parte buena de toda esta industria, a lo que ha evolucionado musicalmente, es que nosotros ya podemos tener una voz en el mundo, ¿sí? A la cual, como el cuento, acudir para mostrar nuestro trabajo, que son todas estas plataformas digitales. ¿Qué pasa? Que esto dio auge a todos los artistas independientes y también somos millones, que a la vez, claro, que a la vez se vuelve muy complicado, como ya no es tan exclusivo, se vuelve muy complicado que tú entre ese océano de artistas destaques. Pero me parece que ha traído muchas cosas positivas, sobre todo a la hora de tú compartir lo que haces. Y bueno, ya detrás de eso, para un artista, pues hay toda una carrera en cuanto a tener un equipo de trabajo, en cuanto a otro tipo de cosas que van a hacer que se puedan aprovechar más esas plataformas. Pero si uno es un artista muy independiente y solo va a publicar su música ahí, pues es muy difícil que tú llegues a un mercado grande. Complejo, sí. Es complejo. Es bueno que ya puedas estar ahí, pero lo que no significa que eso te vaya a lanzar a la fama o tu música vaya a ser muy escuchada, porque es bien complicado, ¿sí? Al haber tantos. Hace la diferencia pues en el momento de uno ser artista y tratar de trascender, por así decirlo. ¿Qué es lo que hace la diferencia Sí, actualmente? para mí hay que verlo como un proyecto de vida. Cuando tú quieres ser artista, pero tú simplemente grabas un tema por año, lo lanzas a la de Dios, esperan, sí, sin estrategia de lanzamiento. Para mí, una persona que quiera dedicarse al arte ni siquiera tiene que estar trabajando en otras cosas. Entonces se hace muy complejo, sobre todo en Latinoamérica, porque es que aquí nos toca siempre estar levantando dinero para cosas, ¿sí? Hay que el arriendo, los servicios. Entonces, sí, entiendo que para un artista independiente esa es la parte dura. Pero por lo menos yo hablaba con un amigo en Alemania y me decía, Mauro, yo firmo un proyecto con alguien cuando sé que no trabaja en otra cosa, porque si yo lo necesito a las 4 de la mañana para producir, hasta las 4 de la mañana del otro día, yo no puedo estar separando mi tiempo porque alguien tuvo que trabajar. Entonces, el ser artista y consolidarse como artista requiere primero mucho esfuerzo, una entrega, requiere una pasión, porque si no te apasiona te vas a aburrir al mes. Sí, al mes te vas a aburrir de este negocio y requiere un equipo de trabajo. ¿Sí? En cuanto a qué, es muy duro que un artista independiente que nos toque manejar las redes, manejar prensa, manejar lanzamientos, grabarnos, editarnos, mezclarnos, masterizarnos, tomarnos las fotos. Entonces es desgastante y por eso muchos se bajan del bus. Claro. Entonces cuando tú tienes un equipo de trabajo, un engranaje, ¿sí? Es más fácil desarrollar proyectos y es más fácil llegar a más gente cuando tú trabajas con más gente. Había un dicho que decía, ¿no? Solo se llega, pero con más gente se llega más lejos. Claro, sí, es real. Sí, y es muy real. Cuando tienes un equipo de trabajo, gente que está depositando la energía en tu proyecto, tú tienes también una responsabilidad de no decir un día, ay, no, ya no quiero esto, y toda esta gente, ¿qué? ¿Sí? Lo que pasa es que eso requiere también un grado de creer en uno mismo muy fuerte y también de irresponsabilidad en cierta manera. Alguna vez escuchaba una entrevista a Gabriel García Márquez, no sé si has visto, que cuando estaba escribiendo 100 años de soledad se dedicó un año exclusivamente a eso y duró como 6 meses sin pagar el arriendo por allá, creo que fue en París. Sí. Y el hombre enfocado en eso, pero pues tenía clara su visión. Yo creo que eso es algo también importante. He escuchado también esa frase que dice que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier ruta le sirve, cualquier ruta sí, sí. Entonces yo creo que es muy importante uno tener una visión clara y también eso es difícil de conseguir como artista. O pues tú desde tu perspectiva como productor, ¿cómo ves pues que ese camino a veces es difícil para los artistas de encontrar una visión, una ruta clara, una identidad, por así decirlo? Es complicado, pero es más complicado para la gente que lo rodea a uno, porque como uno es el de la visión, uno es el de la gasolina, y uno está ahí y requiere mucho tiempo y claro, empieza a descuidar en otras cosas, partes familiares, se va a perder uno un montón de cosas
y la gente ahí mismo siempre choca como con eso, ¿no? Este man ya no comparte con nosotros, este man está ahí metido, Total. zampado. Entonces, claro, a veces es más desgastante para los que están al lado nuestro, pero si uno tiene esa convicción, ese foco es fácil de lograr, porque tú lo tienes en la cabeza y dices, es que este proyecto es esto y yo le creo al proyecto, Sí, y total. bueno, después habrán mil cosas para que se dé mejor, pero creo yo que a veces es más complicado para la gente. Comprender Sí. que para uno mismo como artista tener clara esa visión de pronto para dónde va. Sí, Yo en estos días me he preguntado mucho, por ejemplo, hay muchos artistas que tienen su identidad, pues ya su nombre como tal y todo. Y hoy en día este tema de la inteligencia artificial está entrando como en competencia con el arte, porque muchas veces, por ejemplo, en estos días escuché una canción de Bad Bunny, creí que era de Bad Bunny y ahora resulta que no, que era una IA. ¿Cómo ves ese tema de la IA involucrada con el arte? ¿Qué tanto la IA puede ser arte o qué tanto no? Desde sí, tu visión. todo empezó hace, pues más o menos, eso viene en desarrollo hace muchos años, Sí, claro. pero hace más o menos 2 años fue el boom en Ujú. el aspecto de la imagen primero. Los artistas musicales no creíamos que iba a llegar tan rápido a la música, entonces estábamos muy tranquilos, todo empezó en la imagen. De hecho, pues ha habido muchas protestas porque, pues sí, tú generas en un minuto una pieza visual muy interesante Ujú. que de pronto a otra persona ilustrando le cuesta mucho más. Y los ilustradores pues no creían que eso se iba a desarrollar y se desarrolló a un punto que casi que le ha quitado el trabajo a mucha muchos gente, ilustradores. Hay unos que la han tomado para su favor, porque es gente que tiene una visión un poquito más progresista, ¿sí? Pero los que no se han estado quedando y son los que más pelean pues como por sus derechos de imagen, porque resulta que es que estas inteligencias artificiales son modelos entrenados con creaciones ya hechas. Exacto. Entonces, claro, es complicado para alguien que desarrolló un estilo, ¿sí? Alguien que en la parte visual, por ejemplo, Mateo desarrolla su estilo a base de colores rojos y colores tierra. Entonces la IA estudia tu estilo y yo solo con poner una imagen en estilo de Mateo Biaggi, entonces ya claro, coge tu estilo, sí, porque todas estas IAs están entrenadas con cosas que ya están creadas. La IA no crea de cero, son modelos alimentados con millones de datos. Entonces, claro, la parte de los artistas, el raye fue ese. Entonces, con el tiempo fue llegando a otros aspectos, al aspecto del video, al aspecto de la música ahora. Alimenta, claro, entonces claro, que se alimenta de lo mismo. Alimenta de lo mismo, entonces se alimenta de datos, de timbres sonoros de algunos cantantes. Yo he visto algunos como de Luis Miguel, por ejemplo, y claro, impresionante, y es el color de él y total, todo. Sí. Pero entonces el punto es hasta cómo podemos usar eso sin afectar como la carrera de otras personas. Hasta qué punto nos podemos preocupar nosotros como artistas. Eso, entonces, bueno, vas a vivir haciendo eso, vas a coger plata de ahí, estás usando lo que otra persona le ha costado. Estos días veía un documental de un chico, Dimash, un cantante muy famoso de Serbia, creo, y el tipo estudia 8 horas al día. Entonces, todo ese esfuerzo de eso para que una IA de pronto le copie el color de voz y haga lo mismo. Entonces, me parece interesante porque son recursos de los cuales nosotros podemos aprovechar, pero tenemos que respetar un poquito también esa parte. Si yo ya voy a hacer un modo de vida de esto, por lo menos tengo que, como cuando alguien compone una canción, pagarle sus derechos de autor. Sí, total. Entonces, pienso que está muy nuevo. La IA está en pañales, vemos cosas impresionantes que hace la IA, pero créeme que esto está en pañales. Y va a llegar a un punto en donde distinguir lo real de la IA de lo artificial es casi imposible. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, ¿cómo va a estar regulada la IA? Yo creo que sí tiene que tener una regulación. Sí, creo que tienen que haber unos modos de usarla de una mejor manera y respetar como las creaciones de otras personas. Pero bueno, eso apenas está en desarrollo. Sí. Me parece muy bacano en cuanto a que son recursos para uno. Ahora que nos vamos a quedar sin trabajo o no sé qué, yo creo que siempre va a primar mucho la parte humana, la parte de sentimiento, y se ha visto en imágenes. Imágenes lleva mucho desarrollo ya, casi 2 años, vamos para 3 en desarrollo de imágenes,
pero no es lo mismo la mano de un ilustrador, la idea de un ilustrador que la IA. La El IA no concepto. sabe pintar manos, la IA no sabe pintar escaleras, la IA no sabe un montón de cosas. Coge todo, pero a claro, partir de lo coge que ya todo, existe. coge pedazos porque está alimentada con datos. Pero ¿hasta qué Sí. punto los humanos somos iguales? Es una pregunta que yo siempre, pues que ahora me hago, porque yo digo, ¿hasta qué punto los humanos también creamos algo nuevo ya, a partir de que pues todo ya prácticamente existe? Claro, Creamos sí. siempre cosas a partir de lo que ya hemos vivido y Sí. lo que vemos que ya existe, no sé, eso es como una dicotomía ahí por así decirlo. Sí, yo creo que sí lo he escuchado cuando dicen que uno no crea nada original, porque es que dependiendo de tu entorno social, de tu entorno de crecimiento, psicosocial también, tu, tu cerebro está programado para hacer las cosas de determinada manera, ¿no? Entonces, si tú toda tu vida te pasaste escuchando progresiones armónicas de músicas folclóricas, tal vez todo lo que tú compongas vaya por eso, porque tú tienes eso en la cabeza. Entonces, ¿qué tan original es? Es Ahí es verdad. donde, sí, Ahí es donde está la intriga. pero bueno, ahí todavía nadie se ha metido en esa parte, A profundizar. a profundizar, porque entonces todos le estaríamos copiando Un poquito a a todos. Bach, por ejemplo, o a Mozart, o a gente que estableció unas reglas musicales, porque notas musicales solo en Occidente hay 12 y llevamos 200 años de la música utilizando las mismas 12 otra notas, manera. de otra Que manera. incluso, pues desde una perspectiva se ha simplificado, ¿no? La música, pues ha pasado a tener unas progresiones tan tremendas como lo de Mozart, como Bach, Sí, a pasar ahorita, pues con el reggaetón, que a veces son progresiones de 2 acordes y sí. son cosas... pues, Incluso un acorde también. o Pero, incluso un pero, acorde. pero claro, son estilos creados para públicos específicos, entonces tal vez si tú quieres hacer demasiada armonía allí, demasiadas progresiones y cosas, tecnicismos, ya no te va a sonar a se eso sale. y la gente no... Entonces es música también hecha para oídos que necesitan todo un poquito más masticado y disfrutar. Realmente la música de baile no tiene por qué ser compleja, Mateo. No, sí, es verdad. Porque es que para mí es música que quieres bailar. Y Y es más de claro, sentir, yo quiero de todo cuando estoy bailando, ritmo. menos estar pensando, uy, En la armonía. qué disminuido, Sí, uy, sí. qué acorde. No, es música, verdad, es la cierto. gente no entiende ese concepto de que es música para bailar. Ahora, Exacto. si vas a escuchar un tipo de música, pues no quisiera que te sientes a escuchar una canción de un acorde, quisiera que escucharas algo más producido, algo más bonito, más estilizado, ¿sí? Lo otro es para pasar bueno, para bailar, para perrear, como dicen, pero hay momentos de Sí, momentos y gustos, obviamente. Y gustos Yo por también, lo menos, claro. sí, hago a mí me gusta casi todo tipo de música, pues en toda la música encuentro como un elemento que es interesante y eso me parece atractivo. Yo quisiera hablar, Mauro, pues has tenido la trayectoria de poder ir a tocar a Viña del Mar, que es un sueño para muchos artistas, de ir a tocar a otros países, llevar música, pues también desde la quindianidad, desde música también autóctona tuya Sí. y composiciones. ¿Todo lo has visionado, todo lo has soñado o simplemente el camino te ha llevado a llegar a esos lugares? Cuéntanos un poquito como sobre eso. Sí, bueno, yo no he sido como una persona de momentos al azar. Casi siempre a donde yo he llegado ha sido porque alguna vez tuve ese sueño y alguna vez dije, pero ¿qué tengo que hacer para poder lograr estas cosas? Es que exigen, ¿no? ¿Qué me exige la vida de mí para yo lograr determinado logro? Casi no he sido como tan random, como tan aleatorio, como cuando tú ves una gallinita que está aquí, después tú miras acá, después... Como que mides cada paso. Sí, como que mido tampoco sin tener un cronograma de vida, Okay. porque pues es muy difícil y hoy en día la vida es muy cambiante, no Sí. se sabe. Pero si, por ejemplo, hoy digo, oiga, qué rico hacer tal cosa, si empiezo a pensar esos días cómo lo puedo desarrollar. ¿Me es factible o no? Porque también hay sueños que uno sabe que de pronto lo pueden llegar a frustrar por no alcanzarlos, porque son muy complejos, ¿no? En estos momentos de mi vida yo no puedo soñar ganarme un disco de oro, porque primero tengo que tener unas ventas y tener algo andando para que eso pase. Entonces los sueños como que también han sido muy aterrizados los Muy que he tenido. aterrizados en cómo va el camino. Y un día soñé con Viña del Mar, porque lo veía cada año y lo pasaban creo que por TNT, lo pasaban o por Sí. Artes, A&E Arts, algo así, un programa. Y yo me lo veía todos los años sin saber que había un concurso interno. Yo veía a los grandes artistas, pero con el tiempo me fui dando cuenta que ahí había un concurso.
allá se podía mandar obras originales, folclóricas o internacionales, y yo decía, uy, qué rico poder O sea, lo soñaste aplicar. Pero también me decían, porque alguna vez averigüé con un cantante en Bogotá, me decían, sí, antes era como muy complicado, porque decían, claro, tú puedes mandar una obra, pero esa obra se tiene que ir en el sobre de un sponsor que tiene que ser famoso, y ese sobre va como con 10 obras de las personas que él elija, y ese es el sobre que llega allá. Y yo le decía, yo no conozco a nadie famoso, yo no, o sea, muy complicado. O sea, ¿a quién le voy a yo mandar a pasar una obra mía? Claro, Pero era entonces, complejo. claro, pero realmente también a veces la gente te lo dice. Hay gente que las intenciones a veces no son tan buenas, pero afortunadamente el internet, y que ahora estamos en la era de la información, me permitió investigar y mirar cómo era que uno podía participar. Me senté a leer, había que mandar 1000 cosas, sí, pero yo Sí, dije, claro. pero en algún momento esto se tiene que hacer. Y le eché ganas, hablé con personas para que me interpretaran la obra, porque yo decía, pues yo la compuse, pero cantarla yo no creo, porque pues creo que la obra merece una voz excelente. Entonces, hablar con personas, hacer acuerdos, porque claro, eso es prácticamente un contrato, ¿sí? Sí, Que son tú haces con muchas la cosas. persona, porque hay unas premiaciones, y lo que Claro. menos quieres es como entrar en... Hay que ser organizado como en ese aspecto. Cuando ya tuve toda la gente que quería apoyarme en el proyecto, ahí sí empezamos a desarrollar todos los requisitos que exige Viña del Mar, que son muy exigentes, y yo dije, listo, vamos a hacerlo. Había que hacer videos. Cuando eso yo estaba produciendo videos, yo tengo todo el material, tengo la canción, la produje yo, la grabé yo. ¿Qué más? Ganas, él necesito, dedicarle No, tiempo y talento, porque y para poder talento. entrar, pues Claro, obviamente hay unos criterios de selección ahí. claro, pues es un concurso donde llegan 800 obras de Latinoamérica. Uf, demasiada gente. 800, entonces que una obra tuya pase a un festival de esa magnitud para mí es muy gratificante, Sí, total. porque no es que sea mejor que las que no pasaron, pero para el artista, para el compositor, Hubo un es, proceso es de claro, hubo un selección, proceso. Entonces claro. sabes que estás haciendo las cosas de determinada manera bien, para poder hacerla, para poder ser tenido en cuenta para esa clase de cosas. Y ese público que llaman tanto que el monstruo, que llaman el público porque es un público que siempre ha sido denominado como difícil. ¿Cómo fue la experiencia de tocar ahí ante ese público? Pues, Sí, con música muy, muy propia sí, acá colombiana. realmente es el monstruo, realmente, Sí, porque, bueno, en televisión el escenario se ve muy gigante. Realmente sí lo ves, pero no es así, uy, que tú digas de esa magnitud de grande, no. Porque sí, lo graban con unos lentes especiales y claro, eso se ve claro. gigante, gigante. Yo decía, uy, Dios mío, qué gentío. Vamos a quedar perdidos allá. Sí, pero pues realmente no es que sea tan grande el espacio, pero bueno, sí, obviamente pues es grandecito, pero no tanto. Y es un público muy exigente porque, mira, realmente el concurso como tal no tiene casi relevancia en la Quinta Vergara, que se llama el escenario. Lo que tiene Ok, relevancia son los los artistas conciertos. grandes, los conciertos grandes. Sí, Entonces Mateo Biaggi paga para ir a ver a Alejandro Sanz, pero en medio de Alejandro Sanz y otro artista está el concurso, en la ok. franja de la mitad. Y la gente es como el relleno, ¿sí? Entonces la gente Es difícil, es muy claro, difícil, la claro, gente no le gusta, entonces la gente dice, no, artista, artista, y se vuelve fuerte. difícil. Pero bueno, uno se desliga de eso y uno sabe que pues está en el concurso, independientemente del público. Es muy difícil que tu obra quede en la memoria de alguien, es complicadísimo, porque realmente es el break que toma la gente allá para ir al baño, Total, para así. claro. Entonces no tiene tanta relevancia. A los artistas sí los llevan a ruedas de prensa y cosas, pero muy mínimo, casi Algo que es muy muy somero, mínimo sí. allá, sí. Uno cree que va a ser la alfombra roja y no sé qué, y pues sí hay una alfombra roja y todo, pero no es así, pues que no, es chiquito, es pequeño, y vamos en la franja de la mitad, entonces, pero es rica, la sensación es bacana. Mauro, yo creo que una de las palabras que nos marcan a nosotros como artistas es, yo creo que la resiliencia, porque a nosotros nos toca ser muy resilientes para dedicarnos a este oficio Sí, que en muchos ámbitos es muy difícil. Y una de las cosas que yo quiero hacer con esto es llevarle mensajes a personas que nos están escuchando, que nos ven. ¿Qué mensaje le daría precisamente usted a esa persona que tiene 15, 16 años o que tiene menos y está iniciando en la música, de pronto sueña con un día ir a cantar a Viña del Mar o hacer algo grande en la música y darse a conocer como artista?
¿Qué consejo le daría a usted de su conocimiento? Bueno, yo aprendí algo muy valioso de un cliente que tuve, que de hecho aún lo tengo, hace poco estuvo también aquí grabando su último disco. Eh, este señor fue gerente de proyectos de las Naciones Unidas. Entonces el hombre, yo antes hacía todo como muy aleatoriamente, sí, como muy, escogía algo para desarrollar, pero entonces mis proyectos no estaban como también estructurados. Sí, hacía Ok, esta parte primero, esta parte, no tenía como mucho deadlines, orden. como fechas. Ok, Y este señor me enseñó a dividir el proyecto en etapas, ¿sí? Entonces me dijo, ¿cuánto tiene para desarrollar este proyecto? Yo, 3 meses. Listo, para esta fecha, este porcentaje del proyecto debe estar listo, este ¿verdad? porcentaje. Yo no sabía esa parte organizacional de un proyecto y él me enseñó como toda esa parte de cómo hacían y cómo ejecutaban los proyectos para que tuvieran final, porque si no muchos proyectos a nosotros los artistas se nos quedan iniciados, Mateo. Sí, Uno empieza muchas veces con algo y no lo termina por algo, hay mucha cosa iniciada. así es. Todos tenemos vainas iniciadas, instrumentales empezadas, composiciones empezadas, ¿sí? Entonces con este sistema yo aprendí a que cuando ya me meto como en algo, trato de poner, como dividir el proyecto en zonas para ir triunfando en cada zona que me determino. Entonces, Ok, un consejo bacano para el que esté en esto, ser muy organizado con los proyectos que te planteas. Que mi proyecto es producir un álbum, listo, producir un álbum. Me voy a gastar en estos 6 meses, listo. Entonces, si mi álbum va a tener 6 temas, pues entonces cada mes yo necesito estar sacando una canción. Yo no puedo picar todas en el primer mes e irle metiendo a una a otra porque se vuelve a mi modo de trabajar, ¿no? Para mí se vuelve muy tedioso y se vuelve muy ok, sancocho, muy... Entonces quiero dedicarle la energía especial a algo en esa determinada fecha del proyecto, ¿sí? Cuando tú coges una estructura a nivel de proyectos, tus proyectos van a salir. así es. Entonces es muy chévere porque la gente va a ver materializado el proyecto y va a decir, listo, ¿ahora qué sigue? Entonces es tener primero las ganas de ejecutarlo. Segundo, de verdad esto tiene que apasionarle a uno, Mateo. Total. Como al que estudia cualquier cosa, como al doctor, como al psicólogo, uno tiene que sentir pasión por lo que hace. Y más en las partes, en el arte, más en el mundo artístico, porque es que es un mundo regido por sentimientos, por Total. ideas, por modos de cómo me levanté hoy. Que estoy triste, pues sí, todos vamos a tener días tristes y por qué no lo aprovechas para hacer algo Bueno, con lo que ahí. la gente se puede identificar, Así ¿sí? es. O sea, todo es aprovechable en esto, casi que somos recicladores de emociones. O sea, es Buena totalmente, frase. claro, sí, entonces, Sí, ¿por qué no aprovecharlo? Y entonces, claro, pasión, organización, pasión y paciencia, mi hermano. total. Mucha. Paciencia, para mí esos son los 3 pilares principales, que te apasione, pero tienes que tener paciencia porque en algún momento todo eso te va a retribuir algo. Muchas veces no lo que querías, muchas veces no reproducciones, muchas veces no, pero te puede traer un premio, te puede traer la aplicación a una beca que te va a llevar a otro paso en tu carrera, te puede traer te puede traer gente maravillosa, que alguien escuchó tu mensaje, si estamos hablando de componer una canción, y le sirvió de algo, o sea, eso es gratificante, mi hermano. Total. Entonces, Muy gratificante. esas 3 cosas para mí, ser organizado, tener mucha pasión en este trabajo y ser muy paciente, porque las cosas sí pasan, porque a mí me han pasado, pero requieren mucho tiempo, hermano. Mucho O trabajo. sí, mucho trabajo, o hay gente que se le da más rápido, pero se dan. Ese es mi Sí, punto, las cosas sí se dan, pero con requieren su dedicación, con tiempo. paciencia, con Sí, disciplina, con se pueden disciplina. dar. Mauro, háblenos de sus proyectos, de sus sueños, de sus visiones a futuro. ¿Qué hay para Mauro más adelante? Sí, bueno, yo afortunadamente me he sentido muy bien en esta profesión, realmente es algo que disfruto mucho, poder venir un día y trabajar sobre los sentimientos de las personas, de mis clientes, trabajar sobre la idea que alguien tuvo y poder llevar eso a un nivel como más bacano para que eso pueda tener más vuelo. Profesional.
Total. Sí, entonces a mí me encanta esa parte y cuando veo que la gente se lleva eso y dice, uy, hiciste algo muy bueno, esto está quedando genial, me encanta, esto va a llegar a un público, entonces a mí me encanta ser parte de ese Ese proceso, sueño también. de ese sueño de ayudar a la gente en ese sentido, también de componer mis obras, también de ir creando, de ir investigando también las nuevas tecnologías y cómo puedo ir creando nuevas cosas. También soy muy del lado de hacer propuestas nuevas, sonoras nuevas. Yo vengo del folclore, pero yo ahora estoy tratando de fusionar y crear como nuevos estilos folclóricos, ¿sí? Aparte de combinarlo con otras tendencias que me gustan, como el uso de sintetizadores y todo esto. Pues trato de innovar en mi carrera, trato de ayudarle a la gente también, y ese es como el norte. A mí me ha gustado mucho esto, pero estoy en una tierra pequeña, ¿sí? Y de aquí pueden pasar cosas, pero también sé que pueden pasar muchas más cosas si estoy en una tierra más grande, en un mercado más grande, Claro donde que pueda sí. conocer más artistas. Entonces mi meta en estos momentos es poder radicarme en un mercado más grande musical para poder expandir incluso más lo que yo estoy haciendo. Total. Esa es mi meta ahora. Y ahorita con la responsabilidad que tiene de ser miembro votante de los Grammy, porque hermano, ustedes ahí califican y pues de cierta manera votan porque pues haya un buen resultado para los artistas que se han esforzado con procesos nuevos y diferentes como lo que tú estás diciendo, ¿no? Eso es Sí, un logro chévere estar ahí sí, como claro, miembro votante de sí. la academia. Sí, estoy muy contento como por ese nombramiento. Fue un proceso también lento, volvemos a lo de la paciencia. Yo Sí, apliqué hace 2 años más o menos, casi 3, y en este proceso tú tienes que también enviar un montón de requisitos, que tus créditos aparezcan en plataformas oficiales, tus sí, créditos claro. musicales, que tú tengas un bagaje a nivel musical, que de verdad si estén tus créditos en lo que dijiste que has hecho, todo es demostrando. Y es una institución a la que aplica mucha gente. Entonces el proceso es lento. Yo en algún momento creí que yo había sido rechazado, pues porque yo que me Mucho faltó tiempo. mucho tiempo. Y en el día menos pensado fue que me llega un correo y me dice: usted ha sido aceptado en la Academia Latina de la Grabación Qué brutal. Grammy. Entonces, y más abajito ponía un mensaje: usted ahora hace parte de un círculo selecto de compositores y gente que se dedica a la industria de la música. Entonces Total. yo dije, esto no es ninguna bobada. Y después veía un video de unos tipos que entraban a la universidad en Berkeley y todo eso, y decían, aquí por entrar a esta universidad, cuando nos graduamos, nos dan el honor de pertenecer como miembro votantes a... Yo La dije, Academia marica, o Latina sea, de la claro, Grabación. entonces no es cualquier bobada, Sí, esto es un total. logro tremendo Lo es. y conlleva una responsabilidad muy bacana. ¿A qué? Primero, a cuando tú tengas que votar por las personas que están nominadas, tú hacerlo con conciencia, con lo que te gusta, Claro. Desde no el desde conocimiento el también. conocimiento, no vendiendo tu voto a un amigo, ni mucho No, menos, porque claro. son votaciones y tú no creas, eso se ve un montón de cosas Claro, allí. lobby para eso y Sí, todo. y Sí, total. segundo, la responsabilidad de anualmente estar creando contenido personal para poder tú mandar propuestas, porque una de las ventajas es que, Puedes proponer también. claro, claro, tú puedes proponer Claro. tu música a ser tenida en cuenta para nominación, ¿no? Brutal. Pero entonces, claro, entonces, ¿qué voy a yo a proponer ante la academia? Que sea ¿Cuál es mi diferente. propuesta? ¿Cuál es mi propuesta sonora? Entonces es una mención que te estructura como músico, ¿sí? A decir, listo, yo tengo la responsabilidad de nutrir el panorama musical, y con qué lo voy a nutrir. Entonces, a mí esto me dio como un chute de energía de decir, oiga, lo que está haciendo está bien, sígalo haciendo, sigan esa búsqueda del original, y por eso hace poquito lancé un tema llamado Sanjuatrónico, que es la propuesta que yo te comento, Brutal. basada en ritmos folclóricos, pero realizada con la parte de síntesis de audio. Tú ahí no vas a encontrar un tiple, una bandola, una guitarra, sino que es Elementos. totalmente elementos electrónicos. Brutal. Y gracias a Dios que he buscado, puedo ser pionero en esto, o sea, porque no conozco fusiones de este estilo. Sí conozco muchas fusiones con jazz, conozco muchas fusiones con otros géneros, con géneros africanos, de las músicas folclóricas, pero no este. Entonces yo dije,
sobre esta piedra construiré mi altar. Súper, mi hermano. No, para nosotros, Mauro, ha sido un gusto inmenso tenerte aquí en el Muchísimas Triángulo gracias. Podcast. Pues el programa se llama Gigantes Emprendedores y yo creo que vos eres un gigante, hermano, Muchas con tu gracias. visión y con tu arte y con tu música. Muchísimas gracias por estar aquí. No, a ustedes. Espero que a la persona que esté metida en el cuento musical se motive, no desfallezca, siga trabajando y en cualquier carrera realmente. La vida es de ir sumando poquito a poquito. No metas tan gigantes porque se vuelve frustrante, metas pequeñas que hagan parte Paso de una a paso. grande, pasito a pasito, como dice Luis Fonsi Sí, total. y el filósofo Daddy Yankee. Entonces, bueno, chéverísimo estar aquí. Muchas gracias, Mateo, y a todos un saludo, un abrazo. Saludo para todos.